Hace un momento comenté la metida de pata del ministro de Cultura, que ha armado todo un escándalo en el Perú y en el mundo sobre el tema de la modificación del polígono de la reserva de Nazca. Me olvidé de comentarle que ha retrocedido por la presión que ha habido. Lo que pasa es que esa nota la había preparado hace 2 días, en las que todavía no había retrocedido. Y efectivamente, en la mañana de hoy me enteré que el ministro había retrocedido, seguramente por miedo a la interpelación. Una vez más aprovecho para decir que los ministros, digamos que saben lo que quieren hacer y tienen capacidad, no tienen por qué temer una interpelación, todo lo contrario. Una interpelación para un buen político y, por supuesto, para un ministro, es la mejor entrevista que pueden conceder. Porque las preguntas se las escriben y se las envían por adelantado. Después, el día que van al Congreso, en la fecha en que ellos... Hay alguien que está conversando por ahí, disculpen, yo siempre les pido que no me distraigan, hablen en voz más baja o, de ser posible, no hablen. Pero decía que van al Congreso, leen las respuestas que han preparado en sus despachos con sus asesores y después escuchan a los congresistas que normalmente, la mayor parte de ellos, y lo digo por experiencia personal, saben mucho menos del sector que el propio ministro. De manera que el ministro se puede pasear y después interviene en el debate o no y contesta las preguntas de los congresistas si es que le hacen alguna adicional. Y toda la prensa está atenta a lo que dice el ministro, más que lo que le digan los congresistas. De manera que toda interpretación es una ocasión de lucirse. Claro, cuando el ministro tiene razón, cuando el ministro tiene capacidad. Si no tiene capacidad, entonces no se luce y muchas veces o algunas veces queda mal, en cuyo caso... Bueno, adelante, pues, que lo censuren, porque resulta que un ministro poco preparado o un ministro con poca inteligencia y poca capacidad, pues, merece que lo censuren, porque el Perú no tiene por qué tener ministros incapaces. Así que aquellos presidentes que se fastidian porque les interpelan a sus ministros muestran no solo incapacidad para gobernar, sino no haber comprendido lo que es la distribución de poderes. A ver, algunas son noticias adicionales. Evidentemente es una gran pena lo que ha sucedido ayer en Colombia. Un nuevo atentado criminal. Le han disparado 3 tiros a la cabeza y además hay otros heridos contra el precandidato de Ángel Uribe, de Álvaro Uribe, Ángel Uribe Turbay, pariente del propio presidente Uribe y del propio presidente Turbay, ambos expresidentes de Colombia. Sabemos quiénes son y seguirán atacando y matando con impunidad en todos los países que tienen gobiernos del socialismo del siglo XXI. Son ese grupo transnacional de delincuencia organizada, entre otros el llamado Foro de Sao Paulo, que lidera, por supuesto, la dictadura cubana. Ese que interviene en los países de América, que influye y que participa cuando puede en las elecciones, falsificando resultados, promoviendo y financiando candidatos que cuando llegan al poder acaparan todo, compran a la prensa que se deja y engañan con demagogia y con mentiras, cambiando las constituciones y destruyendo el Estado de Derecho para meter en crisis a la economía e imponer a todos sus ciudadanos una miseria social. Otra cosa. La Agencia Peruana de Cooperación Internacional ha sancionado a la ONG IDL, la de Gorriti, con 34.000 soles, una multa ridícula, dicho sea de paso, ¿no?
el IDL mueve millones de dólares para conseguir los objetivos que tienen, muchos de los cuales son completamente negativos para el Perú, para el Estado de Derecho, para la democracia, para la libertad, etc. Y que son más bien útiles para la mafia caviar y la persecución de sus adversarios, entre comillas, políticos, o enemigos, como los consideran ellos, para meter presos a políticos, acusarlos, calumniándolos, etcétera, etcétera. Bueno, esa agencia de cooperación internacional ha multado con 34.000 soles a esta ONG IDL, pero nada menos que por desviar fondos a otra ONG inexistente. Eso es lo que hacen algunas ONGs. Reciben dinero de donantes del exterior, por ejemplo, de Soros, Open Society, esa ONG multinacional de Soros, el multimillonario Soros, reciben millones de dólares y de alguna manera para gastarlos, para un proyecto que le ponen un título rimbombante al proyecto y le reciben 1,5 millones, 2 millones de dólares para el desarrollo de ese proyecto durante 2 años, por ejemplo, ¿no? Y claro, como quieren tener buenos sueldos o recursos que no tengan que justificar, entonces desvían fondos, por ejemplo, como en este caso a una ONG inexistente, ¿no? Por eso es bien importante la reglamentación cuanto antes de la ley que modifica artículos del APSI, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, justamente para que puedan exigir transparencia, que hoy no existe. Felizmente, el APSI en este caso ha actuado. Pero, por cierto, sabe Dios cuántas veces ha omitido descubrir barbaridades, a veces sin darse cuenta, otras veces cabe sospechar que hace años, ¿no?, que con complicidad. Y en cualquier caso, una multa de 34.000 soles, cuando lo que está en juego son millones de dólares, es una burla, ¿no? Así que es una multa ridícula para una gravísima falta de transparencia y de engaño al Estado peruano, a los peruanos y a sus propios donantes. Así que, y por otro lado, también se ha reportado con contabilidad que esa ONG ha gastado millones de dólares en sueldos y salarios, o sea, en gastos administrativos para los propios ONGeros y sus amigos. Muy bien. Otro. En cualquier país donde la propiedad sea verdaderamente segura, si un inmueble, o sea, una casa, por ejemplo, es declarado patrimonio cultural, o bien el Estado lo compra a valor comercial, en cualquier país, indemniza adecuadamente al propietario o subvenciona el mantenimiento de esa casa para que se pueda lucir, para que se pueda mantener. En el Perú, en cambio, si a los burócratas se les ocurre calificar un inmueble como patrimonio cultural por razones históricas, monumentales o arquitectónicas, el inmueble pierde su valor de inmediato. Porque desde ese momento el propietario, en la práctica, no puede tocar su propiedad, ni repararla, ni modificarla, sin permiso de los burócratas, en el actual caso del Ministerio nada menos que de Cultura, y por supuesto sin pasar por un sinnúmero de trámites. Y sin embargo tiene que seguir pagando los impuestos correspondientes, por ejemplo el impuesto predial. El sufrido propietario tampoco puede normalmente alquilarlo o venderlo, o vender su propiedad, porque a nadie le interesa hacerse de un problema como ese. El Tribunal Constitucional debería de interesarse en el asunto y declarar la inconstitucionalidad de las normas que ocasionan esa grave injusticia. Se ha presentado, por otro lado, un proyecto de ley, tenemos tiempo, ¿no? Ya. Un proyecto de ley para suprimir
el derecho de contratación para la defensa legal de los funcionarios públicos. Mari Carmen Alba, seguramente con buena intención, yo no dudo siempre, no dudo nunca, digo, de la buena intención de los que presentan iniciativas o proyectos de ley. Lo que pasa es que muchas veces no analizan las consecuencias de fondo en el caso de que se aprobara esa norma. Mari Carmen Alba ha presentado ese proyecto que en mi criterio es un proyecto injusto, un proyecto de ley que si se hace ley sería muy injusto. Hoy día, todo funcionario público que es acusado por algún delito de función tiene el derecho de que le contrate la institución para la que trabaja o para la que trabajaba un abogado de su confianza para poder defenderse de esa acusación. Y en el caso de que se encuentre culpable del delito correspondiente, en ese caso, bueno, pues él tiene que devolver, el funcionario tiene que devolverle al Estado todo lo que se gastó en el abogado. En el caso de que sea declarado inocente, por supuesto que no, y tiene todo el sentido. Eso es lo que dice hoy día la ley Servir en uno de sus artículos. Y eso ha funcionado muchos años. Bueno, mejor dicho, ha funcionado para todos los sectores, salvo para dos sectores. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Lo cual es una gravísima injusticia. Porque, a ver, yo recuerdo una anécdota, mejor dicho, un caso que me sucedió. Yo, al poco tiempo de que me nombraron ministro de Defensa, me llega una solicitud del exministro Alan Wagner, que había sido unos años antes, un tiempo antes, ministro de Defensa, y en el que me pide que le contrate a un abogado de su confianza porque había sido acusado de abuso de autoridad, por no me acuerdo quién. Yo convoqué a mis asesores y a los directores de diferentes departamentos y les dije, miren, les mostré la carta. Y les pregunté qué creen que debo hacer. Bueno, algunos me dijeron, no vale la pena, otros hay que hacerlo. No, le dije, yo cumplo la ley. Y la ley le da derecho a este señor, que ha sido ministro y que ha sido acusado, le da derecho a pedir que se le contrate un abogado. Y por tanto, él me daba el nombre del abogado que lo iba a defender, la cantidad de dinero que el abogado pedía, y ordené que se pagara, como correspondía legalmente, el abogado de su confianza. Pero les hice a mis colaboradores la siguiente reflexión. Fíjense ustedes la injusticia, porque este señor, por el delito, suponiendo que sea encontrado culpable del delito de abuso de autoridad, la pena es 1 año o 2 años de cárcel. O sea, no va a ir preso de ninguna manera. Pero hay que contratarle abogado, y lo estamos haciendo. Y sin embargo, a la policía y a los miembros de las Fuerzas Armadas que los acusan de graves violaciones de derechos humanos, de asesinatos, de lesa humanidad, etcétera, que van a pagar a veces con 35 años de pena privativa posible y que además muchas veces son condenados sin pruebas, injustamente. A esos no se les contrata abogados. ¿Por qué? Porque no hay recursos suficientes. En el Ministerio de Defensa no habían recursos suficientes. Entonces yo claramente dije, esto no es lógico. Y empecé a buscar la manera de conseguir que algún estudio serio, importante, se ocupara de los casos de los militares, de las Fuerzas Armadas en general, y le sugerí al ministro del Interior de esa época que hiciera lo mismo. Bueno, hasta ahora sigue pasando, hasta ahora. Los únicos funcionarios públicos, servidores públicos, empleados públicos, que no tienen en la práctica la asesoría legal que la ley manda que les corresponde, son los que se juegan la vida por nosotros, no los que son acusados de abuso de autoridad. Eso sí son defendidos. Eso es una profunda injusticia para con los policías y con los militares. Bueno, Mari Carmen ha presentado este proyecto de ley justamente para anular ese derecho
de que se le contrate abogados a los funcionarios públicos. Y lo que dice es no, que se lo paguen ellos y si son encontrados inocentes, entonces que le reclamen al gobierno que les devuelva el dinero. Me parece que eso es partir de la suposición de que son culpables hasta que demuestren la inocencia. Y la ley y la Constitución establecen que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Nos tenemos que ir a otro corte, el último, ¿no? Muy bien, nos vamos.